Bueno chicos, el día de hoy haremos análisis combinatorio, en este caso la tercera parte, ¿sí? En esta parte vamos a ver más que todo el tema de análisis combinatorio. Hablaremos con respecto a lo que son combinaciones. Como en las partes anteriores hemos visto, en este caso, lo que es la permutación, ahora vamos a ver algo que llamamos combinación. Que muchas personas confunden este capítulo de permutación con combinación, porque a veces dicen, ¿cómo me doy cuenta? Fácil. Cuando hablamos de permutación, hablamos en el concepto y previamente yo les indicaba que todo es un sistema de arreglos y ordenamientos. Cuando yo quiero ordenar, cuando yo quiero hacer arreglos, digamos, si me dicen, voy a formar un equipo, de ese equipo, digamos, yo tengo 10 personas y voy a formar un equipo, en este caso, no sé, de fútbol, ¿de acuerdo? Necesito 6 integrantes. Algunos van y dicen, bueno, ¿esto es combinación o permutación? ¿Qué es la diferencia entre ambos? Fácil. La permutación es algo que me permite el orden. ¿Qué significa? En el orden es muy importante si es que tú te das cuenta que el problema indica algo con respecto a las posiciones. Si yo te hablo de formar un equipo, significa que este equipo va a estar conformado por cada integrante que va a tener una posición diferente. ¿Qué significa? Yo puedo formar equipos de distintas maneras. Ejemplo, a una persona puedo colocarlo como un delantero, pero también esta persona puedo hacerlo permutar como siendo un arquero o siendo un defensa. Entonces lo que estoy haciendo es ordenar cada posición que tiene. Eso es permutación. Si yo tengo un conjunto de padres de familia y quiero formar un grupo, un comité, donde esté conformado un presidente, un secretario y un tesorero, también hablo de permutación. ¿Por qué? Porque estas tres personas las voy a ordenar. ¿Estamos de acuerdo? Pero si yo hablo y digo, quiero salir a una fiesta y quiero salir con 4 amigos. Yo tengo 8 amigos y solamente quiero invitar a 4 amigos. En este caso ya no estoy hablando de permutación. ¿Por qué? Porque a los 4 amigos que yo voy a invitar no me interesa, si a ellos no los voy a ordenar, no los voy a colocar a el primero, segundo, no. Porque solamente voy a salir con 4 amigos de ellos. Entonces lo único que quiero de ellos es un grupo. Quiero conseguir un grupo. Entonces, esa es la diferencia con respecto a permutación con combinación. Combinación, en este capítulo vamos a ver todo lo que son grupos. Las combinaciones me hacen determinar grupos. ¿Estamos de acuerdo? Si yo quiero realizar un jugo, otro ejemplo, digamos, yo en el mercado puedo encontrar distintas variedades de frutas, ¿sí? De las cuales yo quiero realizar un jugo. Imagínense que yo voy a preparar mi jugo que tenga papaya y plátano. Solamente quiero 2 frutas. En este caso, yo me doy cuenta, si tienes 10 frutas y solamente vas a utilizar tu jugo con 2 frutas, ¿estamos de acuerdo? Estás hablando de una combinación o una permutación. Permutación importa el orden. Dime, si tú vas a mezclar un plátano con la papaya, ¿importa si es que yo pongo primero la papaya o después la papaya? Porque al final los dos se van a combinar, ¿verdad? Al final me va a salir el mismo sabor, el mismo jugo, ¿verdad? Es como que prepares fresa con leche. Si tú preparas primero la fresa y luego le agregas leche, es lo mismo que prepares primero leche y agregues fresa. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, en ese momento me doy cuenta, rápidamente, hacia mi criterio, que eso es una combinación más no una permutación. Porque la permutación es lo que me indica a mí la posición. Si yo voy a juntar a un grupo y los voy a llevar a ver una película en el cine, donde todos van a estar sentados en una butaca, ¿importa el orden? Sí. ¿Por qué? Porque es diferente estar en la primera fila que estar en la última fila, ¿sí o no? Tú puedes apreciar de distinta manera, entonces ahí importa bastante el orden. Entonces ahí hablaremos de permutación, más no de combinación. ¿Estamos de acuerdo? Entonces saber bien claro cómo diferenciar eso. Los problemas van a hacer que tú puedas diferenciar eso. Uno es analizando de esa manera. Si es que un problema te va a complicar es cuando tú tienes que analizar eso. Y el problema es mucho más sencillo cuando el problema te lo va a indicar necesariamente. ¿Cómo te va a indicar? O sea, no te va a indicar permutar, combinar, no. Pero en combinaciones te va a dar una palabra para que tú puedas significar que va a llamar grupos. Si te dicen, ¿cuántos grupos puede formar? Cuando me hablen grupos directamente, sin temor, aplica lo que es combinación. Esto lo digo porque en realidad a todos los estudiantes siempre hay ese problema. Aprenden estos conocimientos y a veces lo confunden entre estos dos conceptos, permutación con combinación. Vamos a realizar ahora problemas de combinación para que se den cuenta que no tienen... Son problemas similares a los que hemos visto a permutación, pero tiene alguna diferencia.
que acá solamente nos importa formar grupos, más no nos importa el orden. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, vamos a ver, en permutación importaba cuando yo, ¿te acuerdas que estaba juntado a dos personas? Yo decía que entre estas dos cambiaban de posición y permutaban, ¿verdad? Pero en este caso no va a importar si estas dos personas se cambian de posición porque representan el mismo grupo. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, combinaciones solamente van a ser formar grupos. Yo quiero formar grupos de distintos de un conjunto, ¿de acuerdo? Pero lo voy a formar en parte o en todo. ¿Qué significa? Que si yo tengo 10 personas, voy a formar grupos de 2, o puedo formar grupos de 5, o puedo formar grupos de 10. O sea, significa que puedo formar con una parte o con todos los elementos. ¿Estamos de acuerdo? Si es que voy a tomar con una parte de algunos elementos, sería de esta manera. El factorial n, que me va a representar los elementos que voy a formar, y el r va a ser los grupos que yo quiero formar con estos elementos. Vamos a ver primero la parte algebraica, que esto me va a ayudar a hacer los cálculos posteriores a mi razonamiento en la parte aritmética. Ustedes saben que el álgebra es muy fácil, ¿no? No hay nada que pensar, solamente reemplazar, operar. Factorial significa multiplicar, así que es súper sencillo. Vamos a poner algunos ejemplos. Voy a enseñarles lo más breve posible con respecto a esto del álgebra, que es súper fácil, ¿de acuerdo? Pasamos a esto y recién explicamos lo que vamos a ver, el concepto de combinaciones. Entonces, empezamos. He puesto este ejemplito, que es básico, porque combinaciones tiene también algunos artificios y tiene algunas cosas que ustedes tienen que saber. Combinaciones está representado por esta C, a diferencia con lo que era permutación. ¿Te acuerdas que permutación había una P? ¿Sí o no? Parecido. Tenía, arriba me indicaba el grupo o los elementos totales que tengo, y abajo me indica, en este caso, los grupos que yo quiero formar. Quiero formar de 10 personas, quiero formar grupos de 2. Es como cuando te dicen, ¿no? Estamos reunidos en juegos dinámicos, 10 personas. De estas 10 personas, digo, agrúpense de 2. Y la gente comienza a moverse y se pegan de 2. 2 personas afines, pues, ¿no? Que tal vez se conocen. En ese caso, tú puedes determinar a través de esta combinación cuántos grupos se pueden formar diferentes. O sea, cuántos grupos pueden cambiar entre ellos. ¿Me entiendes? O sea, primero con él, por él. Hay una variedad de combinaciones. Entonces, para eso aplicamos esto que llamamos combinación. No equivocarse. Ahí sí es combinación. Porque solamente yo quiero formar grupos. ¿Me entienden? Es igual que yo tenga A con B que tenga B con A. Sigue siendo el mismo grupo, ¿sí o no? Entonces, voy a ver el parte de combinación con la parte algebraica. ¿Cómo se desarrolla esto? Concepto, ¿qué me dice? Arriba voy a colocar el total de los elementos. ¿Cuántos elementos hay? 10 elementos. Sería factorial de 10. ¿Sí? Abajo voy a colocar la diferencia de estos dos. 10 menos 2 sería factorial de 8. Por el factorial de los grupos que quiere formar. ¿Cuántos grupos quiere formar? Grupos de 2, o sea, factorial de 2. Muy bien. ¿Complicado? No. Fácil, ¿no? Súper fácil. Lo único que tenemos que hacer en esta parte es operar. Pero esta operación para ustedes ya debe ser súper fácil, gracias a todo lo que hemos visto con respecto a factorial, ¿no? Con respecto a lo que es análisis combinatorio 2. Por acá. Voy a hacer esto, como ya les enseñé. Desdoblamos este factorial de 10. Sería de esta manera. Factorial de 8 por factorial de 9, que diga por 9 por 10. Si algunos se preguntan por qué hago esto, porque rápidamente me doy cuenta que abajo también hay un factorial de 8. Entonces eso va a ocasionar que estos dos se simplifiquen, ¿sí o no? Eso es mi habilidad para colocar el factorial y hacer el problema mucho más sencillo. Por acá y por acá. ¿Qué me está quedando? 9 por 10 entre factorial de 2, ¿correcto? Entonces eso nada más sería. ¿Y cuánto sería esto? Esto sería igual a esto. 9, 90 sería 45. Nada más. Así nada más. Nada más. Fácil, súper fácil. Ahora, te voy a presentar esto. Vamos a poner otro ejemplo antes de presentarte la forma práctica para este caso. ¿De acuerdo? Vamos a hacer un ejemplo más. A ver, factorial, te voy a poner por acá de 5 evaluado en 3. ¿Así? ¿Cómo sería? ¿Qué me dice en el álgebra?
que tengo 5 personas y voy a agruparlo en 3. Esto es lo que significa, ¿verdad? ¿Qué me dice el concepto? Arriba coloco el factorial. Total sería factorial de 5. Diferencia sería 2 por el factorial de los grupos que quiero agrupar. Sería el 3, factorial de 3, nada más. O sea, en la fórmula se ve complicado, ¿no? Pero es súper fácil. Igual, hacemos el procedimiento para hallar eso. Bueno, rápidamente me doy cuenta de esto nuevamente. 5. Colocaremos así, mira. 5. Colocaremos de esta manera. ¿Qué te parece si lo voy a dejar así, mira? Factorial de 2 por... ¿Quién sigue? El 3, ¿verdad? ¿Quién sigue? El 4, ¿quién más sigue? El 5. Y abajo me queda factorial de 2 por factorial de 3. Muy bien. Ahora lo que voy a hacer es simplificar esto. Mira, se va y se va. ¿Qué me queda? ¿Cuánto sería la respuesta? Por acá. 3 por 4, ¿cuánto es? 12. 12 por 5, ¿cuánto es? 60, ¿no? ¿Y cuánto era factorial de 3, se acuerdan? Factorial de 3 era 6, ¿sí o no? 60 entre 6, esto me termina resultando dando 10, ¿verdad? Listo. Ahora, esta es la manera algebraica como resuelvo yo las combinaciones, aplicando esta formulita que acabo de indicar. Profe, pero siempre voy a tener que utilizar esa formulita. Sí, es un caso general, ¿ya? Pero te voy a presentar de alguna manera la forma práctica. Vamos a hacer una forma práctica para resolver todo esto. Porque siempre tú tienes que saber que a veces en la álgebra y en la matemática en general, siempre hay pasos que podemos abreviar. Muy bien, forma práctica. La forma práctica me dice de esta manera. Mira, por acá. Si tú tienes combinaciones de 10 evaluado en 2, esto lo puedes calcular de esta manera. Mira, voy a hacer con los que ya hemos resuelto para que puedan comparar. ¿Cómo lo vas a calcular esto? Fácil, mira. Lo único que vas a hacer es colocar acá. ¿Cuántos elementos hay? 10. Entonces acá empiezas 10. Y vas a comenzar acá a disminuir. Si es 10, ¿quién es el que sigue anterior al 10? 9. Este es 2. ¿De acuerdo? Significa que hay dos grupos. Entonces lo que tú vas a hacer es esto, mira. Como estos son dos grupos, significa que yo me voy a detener cuando encuentre dos elementos. O sea, el 10 y el 9 me detengo. Y acá en la parte del denominador va a ir 1 por 2. ¿Qué significa? Mira, si es 10, empiezas 10 y comienza a disminuir. ¿Y cuántos disminuye? Solamente en 2. ¿Por qué? Porque el de acá me indica que hay dos elementos. Y acá, ¿qué vamos a colocar? Y acá piensas avanzar también en 2. Entonces, acá siempre empieza en 10 y acá siempre empieza en 1. O sea, acá piensa en los elementos finales y acá siempre va a empezar en el 1. Y va a aumentar 2 y acá disminuye. Acá solamente también tiene que haber 2 elementos. Comprobemos. ¿Esto será cierto? 10 por 9, 90. Entre 2, 45. ¿Cumple? Cumple. ¿Sale? 45. Pero es el único. ¿Qué pasa si tenemos combinaciones de 5 en 3? Por acá. A ver, siguiendo lo mismo. A ver si es que se pudo haber entendido. Yo creo que con esto ya se va a entender. Empezábamos siempre con la cantidad total de elementos. ¿Cuántos elementos debe tener esto? 5, ¿sí o no? Voy a comenzar a disminuir, ¿verdad? Disminuyo. ¿Quién sigue? 4. ¿Sigo avanzando? Sí. ¿Por qué acá me detuve?
Porque acá me decían que era 2, pero acá sigo avanzando porque ¿cuántos me dicen que tengo que tener? 3. Significa que tengo que seguir avanzando hasta el 3. 1, 2 y 3. ¿Por qué? Porque él me dice que son 3. Acá fueron 2 porque él me decía que eran 2. Y acá, acá bajas y acá subes. Acá va a subir 1, 2 y 3. Así va a ser. ¿Cumple o no cumple? Sí. 5 por 4, 20. Por 3, 60. Acá, 60 entre 6, 10. ¿Viste? Lo mismo. Esto va a ser la forma práctica para resolver esto que vamos a llamar combinaciones. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, cada vez que ustedes hablen de combinaciones, lo resuelven de esta manera. ¿Sí? Es fácil, no es nada complicado. Esta es la forma práctica para poder desarrollar. Vamos a tener que hacer algunos conceptos más para que ustedes puedan determinar. Esto es importante. Hay algunos casos que ustedes tienen que dominar. Como este.